Buenos días, queridos alumnos. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien, perfecto. Bueno, queridos alumnos, les quería explicar, alumnos y señoritas, que vamos a trabajar los 3 primeros temas, porque muchos de ustedes quizás no están al día, quizás no estuvieron en esas clases, ¿no? De repente llegaron posteriormente. Entonces, como tenemos esta situación, ¿no? Vamos a trabajar esta semana el 1, la próxima el 2 y la próxima 3. De estos tres temas va a salir el examen para el mes de junio. ¿Ya? Entonces así lo tenemos bien hechecito en el libro. El que no tiene el libro pues lo hará en su cuaderno, ¿no? Yo les mando las tareas allí para que la trabajen. Eso va a ser mucho mejor. Bien, la prosperidad falaz del guanero. Ese es el tema que nos toca el día de hoy. ¿Ya? Esto pues tiene una trascendencia en nuestra historia que voy a ir contándoles poquito a poco. Acá tenemos un marco teórico, ¿no? De la época prehispánica, ¿no? Entonces nos está hablando de años antes de Cristo, ¿no? La formación, cómo llegó el hombre al Perú y todo eso. Luego tenemos el virreinato, ¿no? La conquista, la Casa de Asturias, la Casa de los Borbones, el virreinato. Tenemos nuestra independencia, 28 de julio 1821, ¿no? Entonces tenemos también la guerra de Ayacucho, o la batalla de Junín, batalla de Ayacucho, esas peleas que tuvimos con los españoles. Bien, por fin en 1824, ¿no? Con Bolívar a la cabeza, ganamos la batalla de Ayacucho y los españoles se van a su casa. Bien, después de eso ya Bolívar se retira del Perú y aproximadamente en el 1842 se sucede pues en el gobierno de Ramón Castilla la prosperidad falaz. ¿Qué es prosperidad? Prosperidad quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, que estamos ganando mejores cosas, que comemos más rico, que salimos a la calle, que podemos comprar porque tenemos quizás bastante dinero. Pero falaz, la palabra falaz quiere decir falso, quiere decir que no es así. ¿Ya? Entonces vamos a ver de qué se trata entonces la prosperidad falaz, ¿no? En nuestro país. Encontramos pues ya la época republicana en el Perú, ya somos libres, ¿no? Y tenemos de gobierno a Ramón Castilla. Muy bien, acá sucede un fenómeno. Europa no tenía fertilizantes, sus tierras estaban áridas y no había cómo abonarlas. Entonces, uno de los científicos europeos encuentra que el guano de las islas es un abono de primera clase. Es así que se sucede que en el Perú, que era poseedor de una riqueza natural, constituida pues por el excremento de las aves marinas, el guano, lo depositaban en la isla o islotes de nuestro litoral y se habían acumulado por cientos de años. Este guano es un poderoso fertilizante que favorece al desarrollo de la agricultura, conocido por los antiguos peruanos que no le dieron mucha importancia en la colonia. Hasta que a mediados del siglo XIX el Estado peruano comenzó a obtener ingresos económicos por la venta de este guano, ¿no? Le permite entonces recuperar la economía peruana y en esta época de prosperidad nuestro país, según el historiador Jorge Basadre, lo denomina a este periodo prosperidad falaz. El ave mayor de mayor producción de este guano era el guanay, ¿no? Que hasta ahora existe, hay una cantidad, el guanay. Fueron las islas de Chincha los lugares donde se encontraban los yacimientos más importantes de este recurso. Cabe resaltar que el propietario del recurso guanero era el Estado peruano, ¿verdad? A partir entonces de 1845 se comienza a explotar por sus propiedades de fertilizante natural que era importado a países como Inglaterra y Estados Unidos. ¿Sí? La forma de la venta del guano pues tuvo una diferencia una de otra. La primera fue el arrendamiento. El arrendamiento,
¿Qué quiere decir? Que se alquilaban las islas al comerciante Francisco Quirós para que se lleve todo el guano. Después pasó a ser venta directa. Se vende directamente a las compañías extranjeras, beneficiándose la casa inglesa de Gibson, ¿no? Las consignaciones, tercera forma. Se firmaron contratos con personas particulares consignatarios para la explotación del guano en nombre del Estado. Siguiente, el contrato Dreyfus. Es el monopolio de la venta de guano con la empresa francesa Dreyfus y Hermanos. Pues luego se presentan otras formas y el Estado invirtió dinero obtenido de la venta del guano. Se obtuvo mucho dinero. Entonces, en estos momentos se había eliminado el tributo indígena y se había abolido la esclavitud, ¿no? El aumento de la burocracia civil, aumentó el aparato militar, se pagó la deuda externa, se pagó la deuda interna, la inversión en las construcciones de ferrocarriles aumentaron rápidamente. Bien, vamos a ver entonces al primer gobierno de don Ramón Castilla, del año 1845 a 1851. Su gobierno pues significaba una estabilidad institucional y un ordenamiento de la economía nacional, seguridad interior. ¿Por qué? Porque él era un gran militar, estratega, ¿no? Y tenía mucha voz de mando, se puede decir, y era una persona bastante asequible con los demás, pero siempre respetando y haciéndose respetar, ¿sí? Un gobierno de luz en medio de tanta tiniebla en los primeros años de nuestra república. ¿Por qué decimos tinieblas? Porque durante muchos años hubieron muchos representantes peruanos que entraba el presidente hoy día y al otro día lo sacaba, ¿no? Porque no era de su simpatía, ¿no? Eso también pasaba, como pasa hasta el día de hoy. Entonces, luego el gobierno de Ramón Castilla logra establecer la venta del guano mediante el sistema de consignaciones. Establece un presupuesto de la República, ¿no? Inicia el pago de la deuda externa a Inglaterra, reconoce que había deudas internas que habían dejado San Martín y Bolívar en el proceso de la independencia. Se construye el ferrocarril de Lima y Callao. Se convoca al primer Congreso Americano celebrado en Lima en 1847 al 48, proponiendo la alianza defensiva común de los países americanos frente a cualquier enemigo externo. Además, durante su primer gobierno se produce la llegada de inmigrantes chinos llamados los colíes, quienes fueron utilizados como mano de obra en las islas guaneras y en el campo también de la agricultura, ¿ya? Posteriormente, al acabar su gobierno, ¿no? Ingresa pues como presidente don José Rufino Echenique, del año 1851 a 1854. Castilla le entrega el poder al general Rufino Echenique, quien había triunfado en las elecciones. Se hace cargo del gobierno el 20 de abril de 1851 y durante su mandato se da pues la construcción del ferrocarril de Tacna hasta Arica, la inmigración de alemanes a las minas de Posuso en la selva central del Perú. El Perú y Brasil firman el convenio fluvial Tratado Herrera da Ponte Ribeiro, ¿ya? El escándalo de la consolidación de la deuda interna. Bien, les voy a comentar un poquito acerca de la deuda interna. La deuda interna era que muchos de nuestros nobles, muchos de nuestros caballeros millonarios del Perú habían prestado dinero a San Martín y a Bolívar para la independencia. Entonces José de San Martín había firmado unas cartas con reconociendo que se le debía, por decir, al señor tal, se le debía tantos soles, al otro y así. Habían sido más que 30 o 40 cartas o 40 personas que prestaron dinero. Pero sin embargo,
A la hora de cobrar aparecieron cientos de cartas. Es por eso que todo el dinero, ¿no?, de la venta del guano se va en pagos a los mismos peruanos que engañaban, pues, al presidente de turno, ¿ya? Como siempre, los peruanos primeros falsificando firmas y etcétera, ¿no? Qué pena que los mismos peruanos hagan eso. Bien, entonces, este escándalo de la consolidación promovió la revolución liberal, donde Ramón Castilla se sublevó y en su avance por la Sierra Central concentró el apoyo de los indígenas a cambio de eliminación del tributo indígena, y a los esclavos negros les ofreció la libertad. De esta manera Ramón Castilla derrotó a Echenique en la batalla de La Palma. Esta batalla fue cruenta, pero muchos estaban a favor de Ramón Castilla porque ofrecía cosas que realmente cumplía también, ¿no? Bien. Segundo gobierno de don Ramón Castilla, de 1855 a 1862. En este segundo mandato, pues, don Ramón Castilla continúa con su labor que había iniciado. Él es muy entusiasta para hacer obras, entonces promulga la Constitución Liberal, que fue cambiada por la Constitución Moderada en 1860 y se mantuvo hasta 1920. Continuó con la modernización de Lima, construyó el ferrocarril Lima-Chorrillos, instaló el alumbrado a gas, inauguró el telégrafo en Lima y Callao, construyó redes de agua y desagüe, construyó la penitenciaría de Lima. Penitenciarías son cárceles, por si acaso, ¿ya? Además, se confeccionó el primer mapa general del Perú a cargo de Mariano Felipe Paz Soldán, el primer mapa del Perú. Aparte de ello, también él fue muy dadivoso en el sentido de crear uno de los primeros hospitales aquí en el Perú. Bien, los malos tratos contra los chinos se iniciaron en el viaje de la colonia portuguesa de Macao en la China hasta la llegada al Callao. En esa infernal travesía, que demoraban unos 120 días, los colíes eran transportados en embarcaciones que no reunían condiciones adecuadas de higiene. Además de encontrarse hacinados, muchos morían o se suicidaban. Se calcula que fueron unos 10.000 los que murieron durante el viaje que los traían los portugueses hasta el Callao. El trato de los hacendados a sus capataces fue una continua y diaria maltrato a los esclavos negros. El uso de cadenas, el uso de cepos, látigos y cárceles, torturas y celibatos que les exigían, oprimían a estas personas, ¿no? Y el cumplimiento de estas tareas y horarios a diario, encierros nocturnos en los galpones, era una esclavitud terrible. Sí, muy bien. No debemos olvidar de seguir estas lecturas en otros libros porque es muy interesante. La retroalimentación, vamos a continuarla. ¿Cómo denominó Jorge Basadre a la época del guano? La denominó prosperidad falaz. ¿Cuál fue la isla de mayor producción guanera? Las islas de Chincha. ¿Qué gobierno inició la ley de consolidación de la deuda interna? Ramón Castilla. ¿Cuál fue la primera forma de venta del guano? Consignaciones. Bien, acá tenemos trabajando en clase una sopita de letras que ustedes la van a hacer en casa, ¿ya? Ahora sí, culminamos con la verificación del aprendizaje. Poner en sus libros por las respuestas correctas, por favor, ya no se olvide. El Tratado de Herrera da Ponte Ribeiro, firmado durante el gobierno de Echenique, ¿se firmó con qué país? Brasil. Durante el gobierno de Castilla se fomentó la inmigración china. Siguiente. El primer Congreso americano se celebró en Lima.
4. Ramón Castilla estableció el sistema de consignaciones. 5. El escándalo de la consolidación de la deuda interna ocurrió durante el gobierno de Echenique. 6. Durante el primer gobierno de Castilla se elaboró el primer presupuesto de la República. 7. El ave de mayor producción de guano de las islas fue el guanay. 8. La ley de consolidación dada por Castilla tiene relación con la deuda interna. 9. ¿Qué hecho no está relacionado con el primer gobierno de Castilla? El primer gobierno, el pago de la deuda interna de los peruanos. En el segundo gobierno es que lo hace, ¿ya? Por eso que lo ponemos. Bien, 10. El guano tuvo gran demanda en el exterior debido a los beneficios que otorgaba ¿a qué? A la agricultura. Bueno, queridos alumnos, la próxima semana continuamos con el tema 2, a ponerse al día, a pasarle la voz a los compañeros y a cuidarse mucho. Bendiciones.